Hola, aquí con un nuevo capítulo para el canal de este fanfic. Sin más, comencemos. Ni las imágenes ni los personajes son de mi autoría, créditos a sus respectivos creadores. Usaba a Tony como ariete, presionando la figura acorazada contra cada edificio que pasaban. El hormigón y el ladrillo estallaron en nubes de polvo, y las chispas cayeron como fuegos artificiales al rozar la aleación de titanio contra la piedra y las varillas. La ciudad se desvaneció en un caleidoscopio de destrucción. Lo que había tardado décadas en construirse se derrumbó como castillos de arena ante la combinación de su masa y velocidad. El impecable acabado rojo y dorado del Mark III se desprendía capa a capa, mientras el metal resonaba contra la mampostería en una sinfonía de demolición controlada. El daño del traje ahora es del 26%, actualizó Jarvis, con un tono tan tranquilo como si estuviera informando el clima. Gracias por el relato. Jadeó Tony, con un sabor a bilis al revelarse su estómago contra el movimiento. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas hacer algo al respecto? El desayuno que había desayunado esa mañana pintó el interior de su casco con una imagen de pesadilla expresionista abstracta. Tomó nota mental de instalar sistemas de gestión de residuos en el Mark IV, suponiendo que sobreviviera lo suficiente para diseñarlo. Debo recordar empacar bolsas antimareos en la próxima iteración, murmuró, y luego agarró los brazos de Ben con ambos guanteletes. Todos los propulsores del traje se activaron simultáneamente, y chorros de plasma sobrecalentado brotaron de las extremidades de la armadura. Tony desactivó los sistemas de propulsión del lado izquierdo, manteniendo la potencia máxima en el derecho, creando un patrón de empuje asimétrico que desequilibró a Ben. El repentino cambio de impulso hizo lo que Tony esperaba. El agarre de Ben se aflojó mientras luchaba por mantener el control y Tony se liberó justo cuando ambos caían al suelo a velocidad terminal. Para cualquier persona normal, una caída desde esta altura y velocidad sería mortal al instante. Pero Ben no era normal, y la fisiología de XLR-8 estaba diseñada precisamente para este tipo de castigo. Se acurrucó en una bola compacta, transformándose en un proyectil viviente diseñado para disipar la energía del impacto. Cada rebote contra la tierra dejaba agujeros del tamaño de un cráter en el pavimento, como piedras rebotando en el agua. Los impactos se hicieron menos profundos con cada contacto sucesivo hasta que finalmente rodó hasta detenerse, haciendo una mueca, pero intacto. Empiezo a entender por qué la especie de XLR-8 tiene capacidades regenerativas tan avanzadas, murmuró Ben, mientras se examinaba las articulaciones en busca de daños. Sin una curación acelerada, la mayoría probablemente moriría por vibración. En los pocos segundos que Ben tardó en recuperarse, se habían alejado varios kilómetros de la fábrica original. Por suerte, Ben había alejado deliberadamente a Tony de las zonas pobladas. Lo último que necesitaba eran bajas civiles que complicaran una situación ya de por sí caótica. Tony logró detener su propia caída mediante una combinación de repulsores y una cuidadosa vectorización, con su armadura girando como un patinador artístico para absorber el exceso de impulso antes de estabilizarse en un patrón de vuelo estacionario. Queda 1 minuto y 9 segundos, anunció, consultando el cronómetro de su UD. Se te acaba el tiempo para volver a tu terrario, ¿verdad? Más que suficiente para lo que necesito, respondió Ben, con la voz llena de confianza y certeza absoluta. Solo espero que tengas tiempo de volver a Industrias Stark y encargar un corazón de repuesto. A Tony se le heló la sangre. ¿Qué planeas? La respuesta llegó en forma de acción, no de palabras. Ben se movía con la velocidad del rayo, con su objetivo inconfundible. El reactor de arco que mantenía latiendo el corazón de Tony. Tony lo vio venir, comprendió las implicaciones e intentó evadirlo desesperadamente. Pero ante la velocidad del XLR-8, sus esfuerzos bien podrían haber sido a cámara lenta. Grieta. Garras negras perforaron la carcasa exterior del reactor con precisión quirúrgica. Comentario cero comentario. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Entonces, ¿por qué los velocistas son siempre un paso más lentos? Ben retiró su mano con garras con precisión quirúrgica. Los fragmentos de metal brillaban entre sus dedos como confeti mortal. El efecto en Iron Man fue inmediato y catastrófico. Los sistemas de la armadura parpadearon y chispearon, y descargas eléctricas formaron arcos eléctricos en los circuitos dañados. La pantalla del casco de Tony se atenuó a la energía de emergencia, y el peso del traje se sintió repentinamente aplastante al fallar sus sistemas de soporte de energía. El Mark III se estrelló contra el suelo con un estruendo resonante. El brillante resplandor azul del reactor de arco quedó estropeado por una red de grietas en su carcasa protectora.
Lo que antes había sido una perfección impecable ahora parecía haber sido golpeado con un mazo de precisión. Señor, la integridad del reactor está comprometida. Se detectó una fuga de energía, anunció Jarvis con su calma característica, aunque incluso la voz de la IA tenía un matiz de urgencia. Tony no necesitaba que Jarvis le explicara la gravedad del asunto. El reactor de arco no solo era la fuente de energía de la armadura. Literalmente lo mantenía con vida. Incrustado en su cavidad torácica, el dispositivo alimentaba el electroimán que impedía que los fragmentos de metralla le alcanzaran el corazón. Esos fragmentos de metal, legado de su cautiverio en Afganistán, eran una constante sentencia de muerte que solo la tecnología podía contener. El ataque de Ben había agrietado la carcasa exterior del reactor, golpeando la esencia misma de la existencia de Tony. Si bien el daño no fue lo suficientemente catastrófico como para provocar un apagado inmediato, la carcasa dañada aceleraría el envenenamiento por paladio a un ritmo peligroso. En cuestión de segundos, Tony pudo sentir que los síntomas se intensificaban. Náuseas, mareos, el sabor metálico que señalaba la lenta destrucción de su cuerpo por el mismo dispositivo que lo mantenía con vida. Jarvis inmediatamente redujo la producción del reactor a niveles mínimos sostenibles, priorizando el soporte vital sobre la funcionalidad de la armadura en un intento desesperado por ralentizar el proceso de envenenamiento. Iniciando llamada a la señorita Potts, cancela eso. Tony cortó la comunicación con un gesto brusco, con la voz tensa por el dolor y la determinación. No tenía idea de qué era esa criatura ni de qué quería, pero no quería arriesgarse a arrastrar a Pepper a una situación que ya estaba saliendo de su control. Bueno, dijo Ben, con la voz llena de satisfacción de un depredador que había acorralado con éxito a su presa, veamos cuánto tiempo te queda, Tony Stark. Pero mientras hablaba, Ben ya estaba desviando su atención del héroe caído a la armadura inutilizada. Matar a Iron Man no serviría de nada, pero estudiar su tecnología, eso podría ser invaluable. Grey Matter debería ser capaz de realizar ingeniería inversa de algunas innovaciones interesantes a partir de esto, reflexionó Ben, mientras su mente ya catalogaba aplicaciones potenciales. La mayoría de los saltadores de dimensión que acabaron en Marvel recurrieron al robo para financiar sus actividades. Los desafortunados se centraron en delincuentes callejeros con las carteras vacías. Ben, al parecer, aspiraba a un nivel mucho más alto. Pero en su defensa, Tony había iniciado este enfrentamiento con la intención de capturarlo y diseccionarlo. Apropiarse de algunos componentes de la armadura parecía una compensación razonable por las molestias. Sin pensarlo dos veces, las manos de Ben se convirtieron en borrones de movimiento, tan rápido que parecían multiplicarse. En cuestión de segundos, cortó uno de los brazos de la armadura a la altura del hombro, separándose con la precisión de una amputación quirúrgica. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Tony, con la voz entrecortada por una mezcla de miedo e indignación. Con los sistemas de energía de la armadura desconectados, su visión estaba muy limitada, como si intentara ver a través de una estrecha rendija de malla. Podía sentir la exposición al aire frío que le golpeaba el brazo, ahora desprotegido, haciéndole plenamente consciente de lo vulnerable que se había vuelto. Se sentía como una langosta esperando a ser abierta. El tiempo es oro, Tony, respondió Ben con tono informal, continuando con su desmontaje metódico. Me has hecho perder varios minutos que no puedo permitirme perder. Simplemente estoy cobrando una compensación por las molestias. Sus garras funcionaban con eficiencia mecánica, separando componentes y sistemas con la comprensión ingenieril de cómo encajaban. En cuestión de segundos, le arrancó la placa frontal a Tony, el olor lo golpeó como un asalto físico. Dios mío. Ben retrocedió involuntariamente. Sus sentidos agudizados hicieron la experiencia aún más abrumadora. ¿De verdad vomitaste dentro de tu propio casco? ¡Qué asco! Fue como abrir lo que creías que era una lata de sopa y luego descubrir que alguien la había llenado con salsa de pescado de un mes de antigüedad. Ben miró fijamente el casco en sus manos, dividido entre la repulsión y la certeza de que esta pieza de tecnología valía una fortuna. Era como encontrar un coche deportivo clásico lleno de aguas residuales. Valioso, pero que requería una limpieza a fondo antes de que alguien quisiera tocarlo. Con una mueca de disgusto, sacudió el casco vigorosamente, enviando el contenido a salpicar el rostro y el cabello de Tony. Tony farfulló y se atragantó, su tez adquirió un interesante tono verde. ¿De verdad acabas de ir? Tú mismo te lo buscaste, interrumpió Ben, acelerando el desmontaje. Recuerda, te advertí que no interfirieras. Ahora tendré que esterilizar esta cosa con detergente industrial antes de siquiera pensar en estudiarla.
Tengo una mejor sugerencia, jadeó Tony entre arcadas. Déjalo así. Ben hizo una pausa lo suficientemente larga para asestarle un puñetazo casual que dejó a Tony viendo estrellas, luego reanudó su trabajo. En menos de 30 segundos, desmanteló por completo el Mark III, reduciéndolo a sus componentes. Ahora, de pie entre una pila de tecnología avanzada que se alzaba sobre su forma alienígena, Ben se preparó para marcharse. Te sugiero que llames a tu novia para que te recoja, dijo alegremente, como si ofreciera un consejo de viaje útil. Si no, tendrás que volver a la Torre Stark en ropa interior. Seguro que a los paparazzi les encantaría sacarte una foto. Con ese último disparo, Ben recogió la armadura desmontada y se preparó para partir. Sorprendentemente, a pesar de la increíble velocidad del XLR-8 y las docenas de componentes sueltos, ni un solo tornillo ni placa de circuito se perdió por la resistencia del viento o la inercia. Era como si las piezas estuvieran unidas por un campo de fuerza invisible. Un momento, pensó Ben con creciente entusiasmo. El XLR-8 tiene capacidades limitadas de campo de fuerza para proteger a los pasajeros durante rescates a alta velocidad. Pero este nivel de control está fuera de los parámetros normales. Entonces lo comprendí. Los poderes arácnidos. El campo bioeléctrico que permitía a Spider-Man adherirse a las superficies podría estar interactuando con las habilidades naturales de XLR-8, creando un efecto adhesivo mejorado que le permitía manipular objetos con una precisión sin precedentes. ¿De verdad puedo combinar habilidades alienígenas con poderes arácnidos? Las implicaciones eran asombrosas. Aunque notó que su sentido arácnido no se había activado durante la pelea con Tony, lo que sugería que la integración de poderes no estaba completa. Aún así, este fue un desarrollo emocionante que valía la pena investigar más a fondo. Antes de partir, Ben realizó un rápido barrido de seguridad de los componentes de la armadura. A la velocidad del XLR-8, podía probar millones de combinaciones de contraseñas en segundos y realizar un diagnóstico completo en el tiempo que un humano tarda en parpadear. Efectivamente, encontró un microtransmisor incrustado en la pieza del pecho. La típica paranoia de Stark. Tras destruir el dispositivo de rastreo, Ben ocultó la armadura en un lugar seguro. Estudiar la tecnología de Stark tendría que esperar hasta que pudiera transformarse en materia gris y analizar adecuadamente los sistemas. Por ahora, tenía preocupaciones más urgentes, como llegar a la escuela antes de que alguien notara su ausencia. 10 segundos después, apareció en el recinto escolar, tras haber recorrido una ruta compleja que le permitió evitar todas las cámaras de seguridad y posibles testigos. Un rápido desvío por los baños, un destello de luz roja, y Ben Parker se encontraba donde XLR-8 había estado momentos antes. La transformación se completó justo cuando sonó la campana final. Ben corrió hacia su aula, deslizándose por la puerta con segundos de ventaja. Justo el momento. Jadeó, tomando asiento con una sonrisa de satisfacción. No es perfecto, señor Parker, llegó la gélida respuesta desde el frente de la sala. El tutor de Ben permanecía en el podio como una estatua de desaprobación, con una expresión de decepción académica. Levantó un brazo con precisión teatral, señalando el reloj de pared. Llegas tarde. Ben miró el reloj con incredulidad. Según el reloj, la campana había sonado hacía 30 segundos. Entonces, ¿por qué los velocistas siempre van un paso atrás cuando realmente importa? Comentario 2. Votar capítulo 9. Capítulo 9. Felicia Hardy. Ben se desplomó en su asiento, la resignación pesaba sobre sus hombros como una manta de plomo. En las escuelas públicas, los maestros rara vez molestaban en disciplinar a los alumnos por llegar tarde. Francamente, agradecían que los niños llegaran tarde. Aún así, la marca quedaría en su expediente, lo que agravaría lo que se estaba convirtiendo en un patrón de asistencia cada vez más problemático. Cuando el profesor se giró para escribir en la pizarra, una cabeza rubia platino apareció del asiento a su lado. Sus ojos azules brillaban con curiosidad. «Hola, Ben», susurró Felicia Hardy, en voz baja para que no la detectaran. «¿Por qué llegaste tarde hoy? Normalmente eres muy puntual». 30 segundos no cuentan como tarde, Hardy, respondió Ben, sacando su tarea terminada de su mochila con eficiencia practicada. Felicia Hardy era toda una celebridad escolar. Rica, hermosa, con gran capacidad académica y dotada de un encanto natural que atraía a profesores y alumnos por igual. Pero Ben sabía que su historia trascendía la fachada de princesa privilegiada que presentaba al mundo. Su padre, Walter Hardy, era el infame Gato Negro, uno de los ladrones más hábiles de Nueva York, aunque Felicia desconocía por completo su doble vida.
Años después, seguiría sus pasos, convirtiéndose en el Gato Negro y, finalmente, cruzándose con Spider-Man de maneras que complicarían considerablemente sus vidas. Por ahora, sin embargo, ella era solo una adolescente tratando de navegar por las complejidades sociales de la escuela secundaria. Siempre tienes una excusa preparada, dijo Felicia con una leve sonrisa, enderezándose en su asiento al notar a Ben organizando sus materiales. No le sorprendió ver sus tareas terminadas. Ben Parker era famoso por su diligencia académica. Desde que lo conocía, nunca lo había visto saltarse una tarea ni entregar trabajos mediocres. Abordaba sus estudios con esa determinación metódica que impresionaba a los profesores y, en ocasiones, irritaba a sus compañeros más dotados. Desafortunadamente, en un mundo poblado de auténticos genios, el esfuerzo puro solo podía llevar a alguien hasta cierto punto. Ben podía realizar cursos estándar sin dificultad, pero cuando se trataba de conceptos avanzados o desafíos académicos competitivos, sus limitaciones se hacían evidentes. Este era un universo donde la brillantez era casi algo común. Incluso Peter Parker, a pesar de su evidente inteligencia, recibía críticas frecuentes de mentores como el Dr. Connors u Otto Octavius por no esforzarse lo suficiente. ¿Qué posibilidades tenían los estudiantes comunes cuando la genialidad se consideraba simplemente el precio de admisión? Felicia comprendía esa lucha profundamente. Trabajaba duro, sacaba buenas notas y se esforzaba con ahínco, pero no era una prodigio, y la conciencia de esa limitación le dolía más de lo que quería admitir. Al ver a Ben organizar sus libros de texto con la precisión que le caracterizaba, sintió una repentina conexión. Quizás podrían ayudarse mutuamente a afrontar los desafíos académicos que les aguardaban. Debería organizar un grupo de estudio, pensó, y la idea cristalizó con una claridad cautivadora. Ben sería perfecto para algo así. Ella se estaba preparando para inclinarse y compartir su idea cuando el profesor se giró hacia la clase, obligándola a agacharse rápidamente para evitar ser detectada. Ben, mientras tanto, ignoraba por completo el monólogo interior de Felicia. Sus pensamientos ya estaban concentrados en el tesoro tecnológico oculto a la vista de los curiosos. La armadura Mark III de Tony Stark, a la espera de ser diseccionada y analizada. Puedo transformarme en materia gris después de la escuela y sumergirme en la ingeniería, reflexionó, apenas conteniendo su emoción. Cada componente, cada circuito, cada línea de código, aunque había desmantelado con éxito el traje como XLR-8, había sido un desmontaje rudimentario, centrado en la velocidad más que en la comprensión. El intelecto mejorado de materia gris le permitiría comprender plenamente la sofisticada tecnología que Stark había desarrollado. Es una pena no haber podido dañar más severamente el reactor ARC, pensó con una punzada de arrepentimiento. El reactor ARC representaba la joya de la corona de las innovaciones de Stark. Un dispositivo de fusión fría funcional, comprimido al tamaño de un corazón humano. La tecnología debería haber sido imposible según los estándares científicos actuales, pero Tony no solo la había logrado, sino que la había miniaturizado a un nivel sin precedentes. Más allá de la fuente de energía, cada componente de la armadura representaba ingeniería de vanguardia que trascendía los límites de la ciencia de los materiales, la robótica y la integración informática. Si bien Ben nunca había albergado un interés particular por la investigación científica, sus esfuerzos académicos estaban motivados más por obligaciones familiares que por pasión personal. La perspectiva de aplicar ingeniería inversa a la tecnología de Iron Man era realmente emocionante. Si pudiera comprender plenamente las innovaciones de Stark, podría desarrollar su propia armadura servomotora o incluso diseñar equipo de protección para la inevitable carrera de superhéroe de Peter. Las alternativas eran permitir que su primo combatiera el crimen con un pijama glorificado, lo cual parecía peligroso e indigno. Un leve cosquilleo interrumpió sus planes. Su sentido arácnido le alertó de un proyectil que se aproximaba. Reflexivamente, atrapó el pequeño trozo de papel que le habían lanzado discretamente. Estoy organizando una sesión de estudio y pienso invitar a Gwen. ¿Quieres venir a mi casa? Felicia mirando de reojo, Ben llamó la atención de Felicia y vio su boca decir en silencio. Puedes traer a tu primo, Peter Parker. Ben tuvo que admitir que la lógica era acertada. Gwen Stacy y Peter Parker siempre ocupaban el primer y segundo puesto en su clase, y su rivalidad académica los impulsaba a alcanzar logros cada vez mayores. Y lo que era más importante, desde la perspectiva de Felicia, ambos eran compañeros atractivos, inteligentes y socialmente deseables.
Para Peter específicamente, conocer a Gwen podría brindar una distracción bienvenida de su obsesión actual con Liz Thomas, sin mencionar su fijación cada vez más enfermiza en investigar Oscorp y el misterioso pasado de sus padres. Pero Ben tenía preocupaciones más urgentes que la dinámica social de los adolescentes. No tengo tiempo para sesiones de estudio, pensó con firmeza. Tengo que analizar toda una armadura avanzada. Las posibilidades eran infinitas. Podría usar materia gris para comprender la tecnología y luego, potencialmente, emplear las habilidades tecnopáticas de mejora para interactuar directamente con los sistemas. Quizás incluso podría desarrollar mejoras basadas en principios de ingeniería alienígena o crear equipo especializado adaptado a las habilidades arácnidas de Peter. Cualquiera de esas actividades parecía infinitamente más productiva que pasar una tarde estudiando material que ya entendía. Ben arrugó la nota y negó con la cabeza hacia Felicia, manteniendo la voz baja para evitar llamar la atención. Lo siento, Felicia. Tengo cosas que hacer después de la escuela. Y Peter ha estado bastante distraído últimamente. No creo que sea un buen compañero de estudio ahora mismo. Estaba siendo honesto sobre el estado mental de Peter. Su primo estaba obsesionado con preguntas sobre Oscorp, el Dr. Connors y las misteriosas circunstancias que rodearon la muerte de sus padres. La colaboración académica parecía improbable que pudiera competir con esas preocupaciones. Además, si Ben no recordaba mal, Gwen tenía sus propios compromisos extraescolares. Tocaba en una pequeña banda con Mary Jane Watson y varios otros estudiantes. Un horario poco habitual para alguien disponible para sesiones de estudio improvisadas. Está bien, olvídalo. La voz de Felicia tenía un matiz de decepción y orgullo herido. Claramente esperaba una respuesta diferente, y el rechazo casual de Ben la tomó por sorpresa. Se dio la vuelta con evidente irritación y se aseguró de evitar el contacto visual durante el resto del tiempo. Sé que no participa en clubes ni actividades sociales, se quejó furiosa. Siempre dice que no tiene tiempo, pero obviamente es solo una excusa. Si no quería estudiar conmigo, al menos podría haber sido sincero. Sus sentimientos heridos rápidamente se transformaron en indignación y luego en determinación. Bien. Invitaré a Gwen y organizaré el grupo de estudio más exitoso de la historia de la escuela. Cuando Ben vea cuánto mejoran las notas de todos, se arrepentirá de haberme rechazado. Quizás entonces aprecie lo que se perdió, suponiendo que le dé una segunda oportunidad. La fantasía de que Ben finalmente le rogara unirse a su exclusivo círculo académico le proporcionó cierta satisfacción, aunque no la suficiente para disipar su decepción. Lo ignoraré por el resto del día, decidió con resolución. Eso le demostrará algo. Ben, sin embargo, ya había superado su breve interacción, absorto por completo en las lecciones del día. Algo se sentía diferente en su procesamiento cognitivo. Conceptos que normalmente requerían un esfuerzo considerable parecían encajar con sorprendente facilidad. ¿De verdad me estoy volviendo más inteligente?, se preguntó, gratamente sorprendido por la facilidad con la que absorbía nueva información. La mejora podría provenir de sus habilidades arácnidas. Si la mutación podía mejorar sus capacidades físicas de forma tan drástica, la mejora cognitiva no era imposible. Alternativamente, su breve paso por materia gris podría haber dejado rastros duraderos de los patrones neuronales de Galván, o simplemente haberlo expuesto a métodos de pensamiento más eficientes. Lo más probable es que se tratara de una combinación de factores que actuaron en conjunto. Por supuesto, independientemente de la fuente, no iba a convertirse en un genio de la noche a la mañana. La verdadera brillantez intelectual requería más que una mayor velocidad de procesamiento o un mejor reconocimiento de patrones. Por primera vez en su carrera académica, Ben se sintió realmente comprometido con la enseñanza en el aula. Las horas transcurrían con una velocidad sorprendente. La experiencia de aprender sin esfuerzo era embriagadora. Por un breve instante, casi pudo imaginarse uniéndose a la élite intelectual de Marvel. Pero la realidad pronto atenuó esa fantasía. Incluso con capacidades mejoradas, seguía siendo fundamentalmente común en comparación con los auténticos prodigios que lo rodeaban. Peter había estado desarrollando materiales imposibles en la secundaria. El Dr. Connors, a pesar de sus constantes fracasos en la investigación, poseía el conocimiento para lograr una transformación sobrehumana mediante la manipulación genética. Estos no eran individuos que operaban en el mismo plano intelectual que los humanos normales. Aún así, Ben no sentía resentimiento por la disparidad. Nunca esperó competir con intelectos de nivel cósmico, y el Omnitrix proporcionaba acceso a mentes verdaderamente alienígenas cuando las circunstancias requerían una brillantez genuina.
Materia gris era solo una opción entre millones. La base de datos incluía especies como los cerebrocrustáceos y los necrofrigianos, seres cuyas capacidades cognitivas hacían que el genio humano pareciera pintoresco. Sin mencionar a Alien Décimo, cuya conciencia abarcaba la omnisciencia misma. La campana final interrumpió la contemplación de Ben, quien se sintió realmente renovado a pesar de la intensa jornada académica. Para Felicia, la experiencia había sido considerablemente más compleja. Mantener su voto de silencio sentada justo al lado de su objetivo había requerido un autocontrol sobrehumano. Debe estar absolutamente miserable después de haberlo ignorado todo el día, pensó con satisfacción, finalmente lista para presenciar los frutos de su guerra psicológica. Pero cuando se giró para observar la reacción de Ben, solo encontró un asiento vacío. Al mirar hacia la salida del aula, vio fugazmente la figura de Ben que se alejaba mientras desaparecía en el pasillo, moviéndose con un propósito evidente y completamente ajeno a su presencia. Felicia Hardy pateó el suelo en señal de frustración y su momento dramático cuidadosamente planeado se redujo a una soledad anticlimática. Comentario 1. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Extraterrestre. Durante toda la jornada escolar, la mente de Ben había funcionado con notable claridad. Los conceptos complejos parecían organizarse en patrones lógicos en lugar de en un caos, y se encontraba completamente absorto en el proceso de aprendizaje. El silencio de Felicia apenas se registraba en su conciencia. Pero ahora que las clases habían terminado, asuntos más urgentes demandaban su atención. En el momento en que cruzó la puerta del aula, Ben casi choca con Peter, que salía corriendo de una habitación contigua con la misma urgencia. Ben. El rostro de Peter se iluminó de esperanza. ¿Lo has reconsiderado? ¿Listo para venir conmigo a ver al Dr. Connors? Él claramente había asumido que la salida apresurada de Ben significaba que había cambiado de opinión sobre la investigación. Lamento decepcionarte, Peter, pero te dije que no estoy interesado, respondió Ben, ajustando la correa de su mochila con eficacia practicada. La verdad era más compleja de lo que Peter imaginaba. Ben estaba fascinado por la biotecnología de Connors. La intersección de la genética y la ciencia avanzada era precisamente el tipo de investigación que podía complementar las capacidades del Omnitrix. Pero con su nivel actual de conocimientos, intentar comprender los sueros genéticos interespecies sería como intentar leer a Shakespeare en sumerio antiguo. Incluso transformado en materia gris, necesitaría una base de comprensión biológica que simplemente no estaba disponible a través de los recuerdos heredados de Galván. Más críticamente, no podía arriesgarse a exponerse a Peter O'Connors cuando Tony Stark acababa de clasificar a XLR-8 como una entidad peligrosa. La aparición de cualquier forma de vida extraterrestre, especialmente una con el distintivo símbolo del Omnitrix, inevitablemente atraería una atención indeseada. Ben debía ser extremadamente cuidadoso con el momento y el lugar en que revelaba sus habilidades. Además, tenía una vía más directa para acceder a la información que Peter buscaba. El maletín de Richard Parker, escondido y esperando el momento oportuno, contenía la verdadera investigación revolucionaria en genética interespecie. Todo lo que Connor se esforzaba por lograr ya estaba resuelto en esos archivos cifrados. «Recuerda recoger a mamá esta noche», dijo Ben, con un tono de genuina preocupación. Peter asintió automáticamente, pero se detuvo, repentinamente confundido. «Espera, ¿cómo supiste que prometí recoger a la tía May? Te fuiste a la escuela mucho antes que yo esta mañana». Ben ignoró la pregunta con deliberada indiferencia. «¡Qué suerte! Y diles a papá y mamá que llegaré tarde a casa esta noche. Tengo proyectos que hacer». Tras una breve despedida, Ben se dirigió a la entrada de la escuela, con su destino ya definido. Una breve parada en una tienda cercana le permitió encontrar un recipiente grande de solución limpiadora industrial, diseñada para trabajos desengrasantes serios. Con sus provisiones aseguradas, Ben se dirigió a un callejón apartado que, según su reconocimiento matutino, no tenía cámaras de vigilancia. Hora de ponerse a trabajar. «De acuerdo», murmuró, arremangándose para revelar la interfaz familiar del Omnitrix. XLR-8. Mientras tanto, en su taller, Tony Stark estaba sentado rodeado de pantallas holográficas y equipos de diagnóstico, tamborileando con los dedos en su banco de trabajo mientras contemplaba el encuentro de la mañana. XLR-8, dijo en voz alta, tanteando el nombre alienígena. El nombre le sonaba extraño, casi mecánico. Ciertamente no era algo que hubiera evolucionado naturalmente en la Tierra. Crea un nuevo archivo, Jarvis. Designación del sujeto. XLR-8, no, espera.
Llámalo Dino Boy. Eso es lo que está en mis registros. Una proyección tridimensional se materializó en el aire ante él, compuesta por todas las lecturas de los sensores y escaneos visuales que Jarvis había recopilado durante la batalla. El nivel de detalle era impresionante. Incluso a la increíble velocidad del XLR-8, la tecnología Stark había logrado capturar suficientes datos para un análisis exhaustivo. Anatomía fascinante, observó Jarvis, destacando características anatómicas específicas. Los pies del sujeto incorporan lo que parece ser un sistema biológico de rodamientos de bolas. Durante el movimiento registrado, los pies rotaron 16 veces por segundo a una velocidad estándar, aproximadamente 300 km por hora. La IA aisló una secuencia ralentizada 50 veces, revelando detalles invisibles para la percepción normal. Incluso a esta velocidad reducida, los movimientos de XLR-8 parecían fluidos y controlados. Observe la secreción de lubricante de glándulas especializadas en las estructuras de los dedos, continuó Jarvis. Esto reduce la fricción durante la locomoción a alta velocidad y permite cambios bruscos de dirección que de otro modo serían imposibles. Tony se inclinó hacia adelante, estudiando la ingeniería biomecánica con apreciación profesional. Rodamientos de bolas y lubricantes biológicos, es un diseño brillante. Pero también sugiere una posible debilidad. Su mente inmediatamente comenzó a calcular ángulos y coeficientes, aplicando principios de física que dominaba antes de la adolescencia. Si su locomoción depende de la fricción controlada, alterar las condiciones de la superficie podría comprometer gravemente su movilidad. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro mientras las posibilidades tácticas tomaban forma. El Mark IV va a necesitar nuevos juguetes. Quizás dispensadores de adhesivo de espuma o lubricantes especiales que lo hagan resbalar. Convertir su mayor fortaleza en una desventaja. Pero mientras planeaba contramedidas, otras preguntas lo atormentaban. Su mirada se desvió hacia el extraño símbolo que se destacaba en el pecho de XLR-8. Un distintivo diseño de reloj de arena que claramente no era de origen biológico. ¿Qué opinas de este emblema, Jarvis? No parece coloración ni marca natural. Casi me recuerda a mi reactor de arco. Una especie de componente tecnológico integrado en la anatomía. La comparación fue más precisa de lo que Tony pensaba, aunque carecía del contexto para comprender el verdadero significado del símbolo del Omnitrix. Analizando posibilidades, reflexionó Tony, mientras su mente de ingeniero repasaba rápidamente los escenarios. ¿Qué probabilidades hay de que nuestro amigo sea algún tipo de criatura mejorada? ¿Modificación genética, aumento cibernético, algo así? Evaluación de probabilidad. Insignificante, respondió Jarvis con su característica precisión. El análisis radiográfico no reveló implantes extraños ni modificaciones quirúrgicas. Las características anatómicas inusuales parecen estar integradas de forma natural en los sistemas esquelético y muscular. Toda la evidencia sugiere que esta es la configuración biológica original del sujeto. Eso es imposible. Protestó Tony, aunque sabía que Jarvis no se equivocaba al analizar datos. Ninguna especie desarrolla una inteligencia tan completa como la humana de la noche a la mañana. Y definitivamente hablaba inglés. No solo por imitación, sino con verdadera comprensión y comunicación. Se puso de pie, paseándose de un lado a otro mientras asimilaba las implicaciones. Si no está mejorado artificialmente, entonces nos encontramos ante millones de años de evolución paralela. O eso, o ni siquiera es de la Tierra, concluyó Jarvis con la típica franqueza de una IA. Tony dejó de caminar de un lado a otro. El peso de la conclusión lo golpeó como un puñetazo. Vigilen todas las cámaras de Nueva York. Quiero alertas sobre cualquier criatura similar, cualquier avistamiento inusual, cualquier cosa que no se ajuste a los patrones habituales. Además, investiguen a fondo los antecedentes de Dennis Carradine. Averigüen por qué nuestro visitante lo consideró una amenaza que merecía la pena eliminar. ¿Entendido, señor? ¿Cree que estamos tratando con múltiples entidades? Tiene que serlo, dijo Tony con gravedad, pensando en los peores escenarios. Algo tan sofisticado no aparece de forma aislada. Si XLR-8 es realmente extraterrestre, podríamos estar ante exploradores avanzados, refugiados, invasores, diablos. Podríamos estar completamente superados en armamento y ni siquiera saberlo todavía. Se giró de nuevo hacia la pantalla holográfica, estudiando la fisiología alienígena con renovada urgencia. Crea otro archivo, Jarvis. Nivel de clasificación. Prioridad alfa. ¿Y la denominación, señor?
La expresión de Tony era sombría mientras contemplaba las implicaciones del primer contacto en circunstancias tan hostiles. Extranjero. Comentario 2. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Cambia formas de acero. El nivel de sofisticación de la tecnología de Stark es absolutamente increíble. En otra fábrica abandonada a las afueras de Nueva York, Ben, transformado en materia gris, había desmontado metódicamente casi todos los componentes de la armadura Mark III. Sus ojos saltones rastreaban las intrincadas conexiones de las placas de circuitos con la intensidad concentrada que solo la inteligencia Galvan podía mantener. Estas unidades de interfaz neuronal en el casco crean una conexión directa con el sistema nervioso del usuario, observó, con su voz aguda resonando en el espacio vacío. Permite un control intuitivo sin necesidad de pensar conscientemente en cada micromovimiento. La ingeniería era brillante en su elegante complejidad. Tony no podría operar algo tan masivo y sofisticado como la armadura de Iron Man con pura fuerza física, pero delegar cada pequeño ajuste a una IA generaría retrasos de respuesta inaceptables. La interfaz neuronal superó esa brecha, convirtiendo el pensamiento en acción con una latencia mínima. Y esto explica cómo Máquina de Guerra puede funcionar sin la inteligencia artificial de Jarvis, continuó Ben, estudiando los sistemas de control. La interfaz del piloto es lo suficientemente sofisticada como para gestionar la mayoría de los requisitos operativos de forma independiente. Aún así, persistían lagunas en su comprensión. A pesar de las capacidades cognitivas mejoradas de materia gris, algunos de los conceptos más avanzados se le escapaban. Su base en física e ingeniería, aunque mejorada, no era suficiente para comprender todas las innovaciones que Stark había desarrollado. Mis conocimientos básicos aún son muy limitados, suspiró, bajando de un salto del peto de la armadura. Necesito más fundamentos teóricos para poder apreciar plenamente lo que veo. Los recuerdos heredados de la especie de materia gris le proporcionaron fragmentos de comprensión, pero eran como tener acceso a un libro de texto avanzado escrito en un idioma que solo entendía parcialmente. Los conceptos estaban ahí, tentadoramente cerca, pero no del todo a su alcance. Unos 30 minutos después, la familiar advertencia de tiempo de espera resonó por toda la fábrica mientras el Omnitrix lo revertía automáticamente a su forma humana. Ben esperó pacientemente a que se completara el ciclo de recarga y luego activó el dispositivo una vez más. Esta vez, la interfaz holográfica mostró una silueta imponente, similar a la de un oso, cubierta de intrincados patrones de circuitos. Ben presionó el selector e inmediatamente sintió que su cuerpo se disolvía en algo mucho más fluido y adaptable. Una piel negra y semilíquida se extendía a lo largo de su cuerpo mientras brillantes líneas verdes trazaban patrones geométricos a lo largo de su anatomía transformada como circuitos vivientes. Mejora. La especie Mechamorph de Galvan B representó una de las creaciones más ambiciosas de Azimuth. Formas de vida artificiales diseñadas para interactuar a la perfección con la tecnología mecánica. A diferencia de las entidades puramente biológicas, Upgrade podía fusionarse con dispositivos tecnológicos y mejorarlos, añadiendo nuevas capacidades que trascendían los parámetros de diseño originales. Con más de 2 metros de altura en su configuración humanoide predeterminada, Upgrade poseía la capacidad de alternar entre estado sólido y líquido a voluntad. La sensación era diferente a todo lo que Ben había experimentado como humano. Su conciencia ahora existía como una red distribuida, en lugar de estar centralizada en un solo cerebro. Va a costar acostumbrarse a esto, dijo, mientras observaba el patrón circular en su cabeza que latía con cada palabra. Pero la adaptación podía esperar. Tenía experimentos más urgentes que realizar. Es hora de ver exactamente hasta dónde la actualización puede llevar las capacidades del Mark III, dijo Ben, colocando su enorme palma contra la armadura sin poder. La transformación fue instantánea y total. Su forma líquida fluyó sobre la armadura como mercurio inteligente, con material negro filtrándose en cada junta, cada circuito, cada microfisura de la construcción. El esquema original de colores rojo y dorado de la armadura desapareció bajo la oscura superficie de Upgrade, reemplazado por la distintiva base negra con circuitos verdes pulsantes. Lo más importante es que el símbolo del Omnitrix ahora ocupaba el espacio vacío donde había estado el reactor ARC, proporcionando energía e interfaz de control para el sistema fusionado. En el momento en que se completó la integración, Ben sintió que la armadura cobraba vida a su alrededor. No era del todo cierto. Se había convertido en la armadura, su conciencia se distribuía por cada sistema y componente. Al flexionar los dedos, sintió la respuesta de los servomotores.
La retroalimentación áptica era tan inmediata y natural como mover sus extremidades originales. Simbiosis tecnológica completa, se maravilló, observando su mano transformada. No llevo la armadura. Soy la armadura. La sensación de mayor fuerza fue inmediata y embriagadora. Un simple salto lo elevó varios metros más de lo que debería haber sido posible, mientras que sus movimientos conservaban la fluidez y la gracia de su forma humana a pesar del volumen de la armadura. Pero las verdaderas ventajas iban mucho más allá de la simple mejora física. Como mejora, Ben podía modificar la configuración de la armadura en tiempo real, adaptándose a cualquier situación táctica con... Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, dejen su like para la próxima parte, sin más, hasta luego.